¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible hablar con alguien del otro lado del mundo en tiempo real, ver un evento en vivo desde cualquier continente o acceder a Internet en los lugares más remotos? Bienvenido al fascinante y complejo universo de la comunicación satelital, una odisea tecnológica que teje una red invisible de conectividad alrededor de nuestro planeta. En este episodio, desvelaremos los principios, la tecnología y el futuro de estos centinelas orbitales que han redefinido nuestra forma de comunicarnos. ¿Qué es un satélite de comunicaciones? En su esencia, un satélite de comunicaciones es una estación repetidora de microondas ubicada estratégicamente en el espacio. Su función es simple pero transformadora, recibe señales débiles de estaciones terrestres, las amplifica con precisión y las retransmite a otras estaciones en vastas distancias. Esta capacidad de puenteo cósmico permite la transmisión fluida de voz, video, datos e Internet, superando barreras geográficas y estructurales donde las redes terrestres son inviables o excesivamente costosas. Las leyes de Kepler, la danza orbital de los satélites. Antes de entender cómo nos conectan, debemos comprender cómo se mantienen en el espacio. El movimiento de cada satélite se rige por las inmutables leyes de Kepler, descubiertas en el siglo XVII. Estas leyes describen la trayectoria que sigue el satélite, una órbita que es, en la mayoría de los casos, una elipse perfecta. Primera ley, órbitas elípticas. Cada satélite se mueve alrededor de la Tierra en una órbita elíptica, con la Tierra situada en uno de los focos de esa elipse. Esto significa que la distancia entre el satélite y la Tierra no es constante. En el perigeo, el satélite está en su punto más cercano a la Tierra. En el apogeo, el satélite se encuentra en su punto más lejano. Segunda ley, velocidad variable. Un satélite barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto implica que su velocidad orbital no es constante, se mueve más rápido cuando está cerca del perigeo y más lentamente cuando se acerca al apogeo. Tercera ley, periodo orbital. El cuadrado del periodo orbital de un satélite es proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita. En términos más sencillos, esta ley nos dice que cuanto más lejos está un satélite de la Tierra, más tiempo tarda en completar una órbita. Este principio es fundamental para clasificar y diseñar las diferentes trayectorias satelitales. Las carreteras del espacio, tipos de órbitas y sus aplicaciones. La elección de la órbita es una decisión estratégica que define la misión y las capacidades de un satélite. Cada tipo de trayectoria ofrece ventajas únicas para diferentes servicios de comunicación. Órbita terrestre baja, LEO, Low Earth Orbit, con la conectividad ágil. Presenta una altitud de varios cientos de kilómetros, generalmente entre 500 y 1.2 kilómetros. El periodo de una órbita satelital es el tiempo que tarda un satélite en completar una órbita completa alrededor de la Tierra. En otras palabras, es el tiempo que le toma al satélite dar una vuelta entera y regresar al mismo punto en su trayectoria. Para la órbita terrestre baja, LEO, tiene un periodo muy corto, del orden de 1.5 horas. Esto significa que el satélite se mueve muy rápido en el cielo desde la perspectiva terrestre. Al estar cerca de la Tierra, ofrece baja latencia, el retardo de la señal es mínimo, esencial para Internet interactivo y requieren menor potencia de transmisión. Para lograr una cobertura global y continua, se necesitan grandes constelaciones de satélites LEO. Proyectos como Starlink, OneWeb y Kuiper, Amazon, están desplegando miles de satélites LEO para ofrecer Internet de banda ancha de baja latencia a nivel mundial. También son cruciales para satélites de observación de la Tierra, como la serie Gaofen de China, y para la emergente conectividad directa a dispositivo, de 2D, desde smartphones. Órbita terrestre media, MEO, Medium Earth Orbit, con equilibrio óptimo. Con una altitud de aproximadamente 8.000 a 20.000 kilómetros. Presenta un periodo generalmente entre 6 y 8 horas. Ofrecen un equilibrio entre la baja latencia de los LEO y la amplia cobertura de los GEO. Requieren menos satélites que las LEO para una cobertura global. Son fundamentales para los sistemas globales de navegación por satélite, GNSS, como GPS, GLONASS, Galileo y el sistema chino Beidou, que proporcionan posicionamiento y temporización precisos en todo el mundo. También se utilizan para servicios de banda ancha de alta capacidad como O3B, CES, que provee conectividad a regiones remotas y transporte marítimo. Órbita geoestacionaria, GEO, Geostationary Earth Orbit, el centinela fijo.
Con una altitud de 35.786 kilómetros sobre el ecuador presenta un periodo de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, el mismo que el periodo de rotación de la Tierra. Desde la Tierra, el satélite parece estar fijo en el cielo, lo que elimina la necesidad de sistemas de seguimiento complejos en las antenas terrestres. Un solo satélite puede cubrir aproximadamente el 43% de la superficie terrestre. Siguen siendo vitales para la televisión directa al hogar, DTH, enlaces troncales de telecomunicaciones de alta capacidad, servicios de Internet de banda ancha para áreas rurales, y comunicaciones gubernamentales y militares. Sin embargo, su gran distancia introduce un retardo de propagación notable, aproximadamente 250 milisegundos por salto. Órbitas elípticas altamente inclinadas, HEO, Highly Elliptical Orbits, conectando las altas latitudes. Estas órbitas elípticas, con inclinaciones elevadas, por ejemplo 64 grados, pasan una gran parte de su tiempo cerca de su apogeo sobre las regiones polares y de altas latitudes. Son ideales para la comunicación en regiones árticas y antárticas, donde los satélites GEO tienen ángulos de elevación muy bajos o nulos. Los sistemas como el ruso Molniya y el servicio de radio digital por satélite Sirius XM en Norteamérica, con órbitas tipo tundra, es decir, órbitas elípticas altamente inclinadas que ofrecen cobertura extendida sobre las regiones polares y de altas latitudes, utilizan HEO para asegurar cobertura en estas zonas. Las ventajas insuperables de la comunicación satelital. Los satélites poseen propiedades únicas que los diferencian fundamentalmente de las redes terrestres, permitiéndoles conquistar mercados específicos y resolver desafíos de conectividad. Con cobertura sin fronteras, un solo satélite, especialmente en órbita GEO, puede cubrir vastas extensiones geográficas, mientras que las constelaciones LEO y MEO ofrecen conectividad global. Esto permite llevar telecomunicaciones a lugares con terrenos hostiles, infraestructuras poco desarrolladas o donde el tendido de fibra es inviable, por ejemplo, en zonas rurales remotas, islas y plataformas petrolíferas. Gran ancho de banda y capacidad masiva, utilizando bandas de frecuencia más altas, como la banda K, aproximadamente 30 GHz de subida y 20 GHz de bajada, y tecnologías como los haces multipunto, spot beams, los satélites de alto rendimiento, HTS, pueden ofrecer capacidades de datos que superan en 10 a 100 veces a los satélites convencionales. Esto es crucial para los servicios multimedia modernos. Configuración rápida y reconfiguración flexible, estos sistemas satelitales pueden despegarse y adaptarse a nuevas necesidades mucho más rápido que la infraestructura terrestre. Esto los hace indispensables para servicios de socorro y rescate en desastres, comunicaciones gubernamentales y militares de despliegue ágil y exploraciones científicas en ubicaciones remotas. Independencia de la infraestructura terrestre, a diferencia de las redes de fibra o celulares, los satélites no requieren derechos de paso ni excavaciones extensas, siendo inmunes a daños en la infraestructura terrestre causados por eventos naturales o accidentes. Los componentes de un sistema satelital, una orquesta global. Un sistema de comunicación satelital es una compleja sinfonía de elementos interconectados. El segmento espacial es el corazón del sistema, compuesto por los satélites en órbita. Estos actúan como repetidores, recibiendo, amplificando y retransmitiendo señales. Incluyen transpondedores, receptores y transmisores, antenas, sistemas de energía, propulsión y control térmico. El segmento terrestre son todas las estaciones en tierra que interactúan con los satélites. Han evolucionado drásticamente. Estaciones troncales, gateways, inicialmente, grandes antenas, 15 a 30 m de diámetro, que manejaban el tráfico internacional. Hoy siguen siendo vitales para la conexión de alta capacidad a la Internet global. Sistemas multiservicio son estaciones con antenas de 3 a 10 metros, conectando grupos de usuarios dispersos, ahora principalmente para Internet de banda ancha. VSAT, Very Small Aperture Terminal, con antenas de 0.6 a 1.2 m que conectan directamente al usuario final para datos de baja capacidad, TV o radio. USAT, Ultra Small Aperture Terminal, con la banda K, han surgido terminales aún más pequeñas y de mayor capacidad, facilitando la interactividad multimedia, videoconferencias, educación a distancia y telemedicina. La miniaturización de las antenas, por ejemplo, las Pizza Box de Starlink, ha democratizado el acceso. El segmento de control es el cerebro que dirige la orquesta.
Está compuesto por todas las instalaciones terrestres para el control y la monitorización de los satélites. Estaciones de seguimiento, telemetría y comando, TTC. En el seguimiento, localizan la posición precisa del satélite. En telemetría, reciben datos sobre el estado de salud del satélite, temperatura, energía, etc. En comando, envían instrucciones al satélite para ajustar su órbita, reconfigurar sistemas o gestionar emergencias. Gestión de tráfico y recursos, coordina la asignación de recursos y la reconfiguración dinámica de la red satelital en tiempo real, especialmente crucial para las megaconstelaciones LEO. Los enlaces de comunicaciones, el lenguaje invisible. Los datos viajan a través de enlaces de radiofrecuencia u ópticos. Su rendimiento es crucial y se mide por parámetros como la PIR, potencia radiada isótropa efectiva, del transmisor y el GT, factor de mérito del receptor, de la estación receptora. Enlaces ascendentes, uplink, de la Tierra al satélite. Enlaces descendentes, downlink, del satélite a la Tierra. Enlaces intersatelitales, ISL, conexiones directas entre satélites, cada vez más vitales en constelaciones LEO para reducir la latencia y la dependencia de estaciones terrestres. Pueden ser de radiofrecuencia u ópticos. Los satélites de relevo como la serie Tianlian de China son un ejemplo de infraestructuras avanzadas que utilizan ISL para optimizar el flujo de datos. Las bandas de frecuencia, la sinfonía del espectro. El espacio radioeléctrico se organiza en bandas de frecuencia, asignadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, para evitar interferencias. El mundo se divide en 3 regiones: 1. Europa, África; 2. Américas; 3. Asia y Oceanía. Banda C, 6 a 4 GHz, es fiable y menos afectada por la lluvia, aunque tiende a estar saturada. Utilizada por los sistemas más antiguos. El primer valor de esta connotación, el más alto, es la frecuencia aproximada para el enlace ascendente, uplink, es decir, la señal que va desde la estación terrestre hacia el satélite. El segundo valor, el más bajo, es la frecuencia aproximada para el enlace descendente, downlink, es decir, la señal que va desde el satélite hacia la estación terrestre. Banda X, 8, 7 GHz, es reservada principalmente para uso gubernamental y militar. Banda Q, 14, 12 GHz, permite antenas más pequeñas y mayor capacidad que la banda C fundamental para televisión DTH y comunicaciones empresariales. Banda K, 30, 20 GHz, la banda de la revolución. Ofrece un gran ancho de banda y permite haces multipunto, spot beams, que concentran la señal y multiplican la capacidad. Es la base de los satélites de alto rendimiento, HTS, y de la mayoría de las constelaciones LEO de banda ancha. VHF, UHF, 137 a 460 MHz, bandas de baja frecuencia para sistemas no geoestacionarios, LEO, con antenas pequeñas, ideales para mensajería y seguimiento aplicados al IoT. Bandas LS, 1.5 a 2.2 GHz, utilizadas por sistemas Geo, Inmarsat, y no Geo, Iridium, Globalstar, para voz y datos móviles. Cruciales para la conectividad DITO y smartphones estándar. Bandas superiores, mayor que 30 GHz, es la próxima frontera, como las bandas QD, que ofrecen cantidades masivas de espectro para futuras necesidades de ultra alta capacidad. La banda Q generalmente se refiere a las frecuencias en el rango de aproximadamente 33 a 50 GHz. Banda V se refiere a las frecuencias en el rango de aproximadamente 40 a 75 GHz, a veces solapándose con la banda Q. Servicios satelitales, impulsando la convergencia digital. Los satélites habilitan una vasta gama de servicios que están evolucionando rápidamente. Servicio fijo por satélite, SFS, de enlaces troncales de voz y datos a Internet multimedia de banda ancha basada en IP. Conectan la fibra óptica donde termina y proporcionan redes privadas para empresas, barcos y aviones. Servicio móvil por satélite, SMS, de teléfonos satelitales básicos a Internet de banda ancha para el transporte, marítimo, aéreo, y la emergente conectividad Direct-to-Device, DTD, que llevará la señal a smartphones estándar en cualquier lugar. Servicio de radiodifusión por satélite, SRS, de televisión estándar a HDTV, 4K e incluso 8K TV, con una creciente integración de servicios de contenido bajo demanda. La radio digital por satélite como Sirius XM también es un pilar.
Servicio de Exploración de la Tierra por Satélite, SES, con recopilación de datos cruciales sobre nuestro planeta, clima, agricultura, desastres, desde satélites avanzados como la serie Gaofen de China. En Servicio de Radiodeterminación por Satélite, RSS, los sistemas GNSS, GPS, Galileo, Beidou de China, que nos proporcionan posicionamiento y temporización precisos, fundamentales para nuestra vida diaria y la autonomía. En servicios multimedia, la convergencia de texto, datos, audio, imágenes y video en un formato digital común. Con interactividad inherente, demandan gran ancho de banda. Los satélites complementan las redes terrestres con banda K, haces multi-as y procesamiento a bordo, ofreciendo velocidades desde kbps hasta cientos de mbps con una transmisión prácticamente sin errores entre 10 a 11 BR. El futuro de la comunicación satelital, una década de hiperconectividad. Los próximos 10 años marcarán una era de transformación sin precedentes en la comunicación satelital, cimentada en la hiperconectividad global y sin fisuras. Dominio LEO y banda ancha global, las megaconstelaciones LEO consolidarán su posición, ofreciendo Internet de baja latencia que competirá con la fibra óptica, especialmente en áreas remotas. Programas ambiciosos como la constelación Wowan de China se sumarán a esta carrera global, buscando asegurar su participación en el mercado de Internet satelital de próxima generación. Integración satélite terrestre, NTN, la comunicación satelital se convertirá en una parte nativa de las redes 5G y 6G. Esto permitirá una transición fluida entre la conectividad celular y la satelital, llevando la cobertura a los rincones más lejanos del planeta, incluyendo la masificación de la conectividad de 2G a smartphones estándar. Satélites más inteligentes y autónomos, la inteligencia artificial, IA, se integrará a bordo de los satélites para optimizar redes, enrutar el tráfico dinámicamente y realizar mantenimiento predictivo. Veremos sistemas con mayor procesamiento y conmutación integrada, permitiendo decisiones autónomas en el espacio. Nuevas bandas de frecuencia y capacidades, aunque la banda K seguirá siendo clave, la investigación avanzará en el uso de bandas aún más altas, QV, V, para satisfacer demandas masivas de datos. Los enlaces intersatelitales láser se volverán estándar, mejorando la latencia y la eficiencia de las redes espaciales. Ciberseguridad y resiliencia, con la creciente complejidad de las redes, la ciberseguridad espacial y la resiliencia de la red ante amenazas, incluyendo ciberataques, serán prioridades fundamentales, impulsando soluciones avanzadas y estándares robustos. Sostenibilidad espacial, el aumento de satélites requerirá un enfoque más estricto en la gestión de desechos espaciales. Se impulsarán regulaciones internacionales, tecnologías de mitigación de colisiones y el diseño de satélites que se desorbiten de forma segura al final de su vida útil. Aspectos prácticos y el impacto en nuestra vida. Democratización del acceso, el costo y la complejidad de los equipos de usuario continuarán disminuyendo, haciendo que el Internet satelital de alta velocidad sea accesible para más hogares y empresas, incluso en áreas previamente desatendidas. Conectividad ubicua en movimiento, los viajes aéreos, marítimos y terrestres se beneficiarán de una conectividad sin interrupciones, transformando el ocio y la productividad en tránsito. Respuesta a emergencias, la capacidad de desplegar conectividad rápidamente en zonas de desastre será más robusta y eficiente, salvando vidas y facilitando la recuperación. Nuevos modelos de negocio, la baja latencia y la omnipresencia de la conectividad satelital abrirán puertas a aplicaciones innovadoras en áreas como el cloud computing espacial y el metaverso, expandiendo las fronteras de lo digital. La comunicación satelital no es solo una tecnología, sino un motor de progreso que está cerrando brechas digitales, impulsando la convergencia de servicios y preparando el camino para una era de conectividad verdaderamente global, transformando la vida en nuestro planeta. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like, comparte y sigue recibiendo más información.